Muy buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar lo que es la fenomenología. Ante todo, tenemos nuestros integrantes, que son Valentina, Rebeca, Ana Lucía, mi persona, Alexandra, Eldi, Víctor y Juan. Vamos a estar presentando lo que es, ante todo, la introducción, lo que es método fenomenológico y autores. Ante todo, vamos a dar una breve introducción sobre la fenomenología. Es una corriente filosófica del año del siglo XX. Durante ese siglo, la filosofía buscó nuevas formas de entender al ser humano, sobre todo frente a una ciencia que parecía avanzar, pero dejando de lado la experiencia personal y el sentido de la vida. Edmund Husserl, el padre de esta corriente, quiso hacer de la filosofía una ciencia rigurosa, pero sin caer ni en lo psicologismo que reducía el pensamiento, procesos mentales, ni en el kantismo, que afirmaba que no podíamos conocer la realidad tal cual es. Ahora vamos a presentar sobre qué es la fenomenología. La fenomenología es, en pocas palabras, el estudio de fenómenos tal como se presentan a la conciencia. Su lema es a las cosas mismas, lo que significa que no debemos partir de teorías ni prejuicios, sino descubrir lo que se manifiesta ante nosotros. La idea central es que la conciencia es intencional, es decir, siempre está dirigida hacia algo. Si estudio la conciencia, también estoy estudiando los objetivos que se parecen a ella. Ahora tenemos el método fenomenológico. Husserl desarrolla un método para lograr esta descripción pura. Este método tiene tres reducciones principales: reducción fenomenológica o epoche. Significa suspender los prejuicios que tenemos sobre el fenómeno. Por ejemplo, si pensamos en el perdón, no debemos verlo como olvidar o dejar de sentir cólera, sino analizarlo tal como se da en la experiencia. Reducción eidéctica. Aquí buscamos la esencia del fenómeno. No importa si fue un caso particular, lo que nos interesa es lo que es el perdón en sí mismo, como estructura universal. Esto se logra por intuición eudética, no por razonamiento abstracto. Ahora tenemos la reducción trascendental. Finalmente, se pone este paréntesis al sujeto empírico, la persona concreta y sus actos. Lo que queda es la conciencia, pero también llamada yo puro. Todo lo que existe, según esta visión, existe en tanto aparece en la conciencia. Ahora tenemos a Husserl y su propuesta. Husserl critica el psicologismo, que creía que las leyes lógicas eran hechos mentales. Él dirige este noesis, el acto de pensar, y noema, el contenido de lo pensado. Así, busca una filosofía que descubra esencias puras, sin reducirlas a lo psicológico. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Víctor. Yo voy a continuar con la parte de los autores. Con el primer autor vamos a hablar de Edmund Husserl. Como dijo mi compañera anteriormente, es el fundador de la fenomenología. Plantea que la conciencia es el centro de toda experiencia y que los fenómenos deben analizarse tal como se presentan. Su propuesta es una especie de rigor científico, pero sin perder el contacto con la vida. Como segundo autor tenemos a Max Scheler. Scheler. Scheler aplica la fenomenología a la ética. Propone una ética del valor donde los valores son objetivos y trascendentes, pero se captan por el sentimiento, no por la razón. Para él, la persona es un valor en sí misma y es el centro de toda moral, por así decirlo. También este autor critica mucho a Kant por confundir los bienes con valores. Como tercer autor tenemos a Nikolai Hartmann.
Harman propone una ontología sin metafísica. Reconoce que no todo puede explicarse racionalmente y que hay una parte de lo real que escapa a nuestra comprensión. Para él, los valores existen como ideas, pero no tienen una fuerza real hasta que alguien actúa según ellos. Estos garantiza la libertad humana. Y por último, el cuarto autor tenemos a Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty toma la idea de Husserl, el fundador, pero la lleva a otro nivel. Dice que la conciencia no está aislada, sino que es una conciencia encarnada. Percibimos desde un cuerpo en un mundo concreto. Por eso, la percepción no es universal ni abstracta, sino corporal, situada y vivida. Ahora vamos a ver un poco de las preguntas filosóficas centrales. Tenemos 5 preguntas, de las cuales yo voy a responder a 2 y Ley, mi compañero Franco, va a hacer 2. Como primera pregunta tenemos, ¿cómo se manifiestan los fenómenos en la conciencia? Según Husserl, los fenómenos no deben tomarse tal como se presentan de manera inmediata, sino que deben ser purificados mediante la reducción fenomenológica, el epoche. Esta purificación implica suspender todo juicio, prejuicio o creencia previa, para que el fenómeno se muestre en su forma más pura. Como segunda pregunta, tenemos qué es lo esencial de una vivencia. Lo esencial de una vivencia es su esencia eidética, es decir, aquello que permanece constante más allá de sus formas particulares. Para llegar a esta esencia, Husserl propone la reducción eidética, que consiste en eliminar lo contingente e individual de la vivencia para captar lo universal e invariante. Esta captación no es abstracta, sino que se logra mediante la intuición de esencias, una forma de visión directa. Buenas noches, profesor. Yo voy a continuar con la tercera pregunta. Mi nombre es Franco. ¿Y qué nos dice la tercera pregunta? ¿La conciencia crea el mundo o lo revela? Según Husserl, la conciencia no inventa el mundo, pero sí le da sentido. Por ejemplo, un árbol ya existe, pero no tiene ni un significado hasta que alguien lo ve y lo piensa y lo siente. Entonces, la conciencia no hace aparecer las cosas, pero sí las muestra como un sentido para nosotros. Y en conclusión, la conciencia revela el mundo, pero no lo crea de la nada. La segunda pregunta, ¿cómo recuperar el sentido de lo vivido en una era técnica? Hoy en día, la ciencia, la tecnología han hecho que veamos todo con números, con datos inútiles. Husserl dice que esto nos aleja de lo que realmente vivimos, nuestras emociones, recuerdos, relaciones y muchas cosas más. A eso él le llama el mundo de la vida. ¿Qué es lo que sentimos, experimentamos día a día? Pero en conclusión, la idea es volver a conectar con nuestras vivencias reales y no solo con el mundo que nos ofrece la actualidad, que está lleno de máquinas, lleno de tecnología. Y como tercera pregunta, ¿qué papel juegan los valores en la vida humana? Para Max Skelder, que ya lo mencionó mi compañero, los valores como bien, el amor, la justicia, etcétera, no lo inventamos, ya estaban ahí desde un inicio y los sentimos, pero podemos decidir si seguirlos o no. Para Nikolai Hartmann, los valores solo se hacen reales cuando actuamos según ellos. Los valores más importantes no nos obligan, pero nos llaman con fuerza, lo que nos deja elegir libremente en que tomarlos o no. Y bueno, en conclusión, los valores están ahí como una guía, pero cada persona elige libremente qué tomar. Tenemos, ahora paso a explicar los conceptos fundamentales. Como primero tenemos al fenómeno. Esto es lo que aparece ante la conciencia, lo que nos muestra tal como vivimos, tal como experimentamos. A ver, como un ejemplo, no es solo una silla, sino cómo la veo, cómo la uso y cómo siento esa silla. Como ejemplo, también tenemos la intencionalidad. Significa que toda conciencia siempre está dirigida hacia algo, un pensamiento, una emoción, una imagen. Como por ejemplo, cuando piensas, no piensas nada, sino en algo específico, una idea, una persona, una pregunta. También tenemos a noesis, que es el acto mental de hacer conciencia, el acto de conocer, de pensar, de imaginar, de recordar, de sentir. Por ejemplo, cuando recuerdas un momento feliz, un momento triste, pues ahí es donde se comete el acto de recordar, en la noesis. Como penúltimo tenemos el noema, es el sentido de este acto, o sea, lo que pensamos, lo que sentimos. A ver, como por ejemplo, si piensas en tu perro, el acto de pensar en la noesis y el perro, tal como aparece en tu mente, es el noema. ¿Entiendes? Como esencia, como último concepto fundamental, tenemos a la esencia, que es algo en sí mismo que va más allá de los detalles o diferencias particulares en lo universal. Como por ejemplo se me ocurre, aunque haya miles de tipos de sillas, la esencia de la silla, lo que tienen en común todas, un objeto para sentarse, que es lo que es la esencia que tiene. Para finalizar todo esto, tenemos una conclusión. La fenomenología no es una respuesta profunda a la crisis del sentido del mundo moderno. No se trata solo de pensar en el bien, sino en volver a la experiencia vivida, al mundo tal y como vivimos antes de teorizar todas estas cosas. Husserl alertó que la razón técnica y científica nos había alejado de nuestra humanidad. Por eso propuso esta vuelta a lo esencial, a lo importante, como él lo diría. Terminamos con la frase, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, de Wittgenstein. Es decir, hay cosas que solo se pueden vivir y experimentar, no reducir a teorías o tantas explicaciones. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Franco y espero esto le haya gustado. Gracias.